chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la cultura de Egipto, que es la sesión número 4 de la clase de Historia de la Moda. Bueno, como bien menciona Gombrich, que si ustedes ya leyeron el texto que está disponible en Brightspace, saben quién es Gombrich. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de una de las más importantes culturas de la edad antigua, de la historia del ser humano, ¿no? Porque Egipto sentó muchas de las bases que posteriormente retomarían los griegos. Y como bien saben, particularmente en el mundo occidental, pues mucha de nuestra cultura está basada en la cultura griega. Entonces Egipto es muy importante para la historia global del ser humano. De hecho, incluso al día de hoy, hay un montón de diseñadores de moda que constantemente se están inspirando en las grandes creaciones, tanto artísticas como culturales, como de indumentaria de Egipto. El ejemplo que yo les pongo, pues es John Galliano, cuando él era el director creativo de Dior, lanzó bastantes diseños relacionados con Egipto, ¿no? Entonces es una cultura muy importante, la cual hay que estudiar. Y dato importante, similar a lo que comenté en el video pasado, en este video voy a estar enriqueciendo mucha de la información de la sesión con datos que vienen del libro de 20.000 años de moda escrito por François Boucher. Entonces, si digo datos que no aparecen en el texto de Brightspace, ustedes ya saben que la referencia es ese libro de este historiador del arte proveniente de Francia. Y bueno, algo que es muy importante saber es que cuando estamos hablando de moda y de indumentaria de Egipto, todo lo que sabemos es gracias a las esculturas, los sarcófagos y los murales que son tan icónicos de esta cultura, que es lo mismo que pasaba en Mesopotamia y que es lo mismo que pasaba en la prehistoria. Como en esta época realmente no tenían materiales artificiales que fuesen tan resistentes a la degradación y al paso del tiempo, y como en esta cultura casi todo estaba hecho de materiales orgánicos, pues realmente mucha de la evidencia que tenemos de cómo se vestían en esta antigua cultura ya no existe. Se degradó, se pudrió, pues ya lo consumió la naturaleza, ¿no? Las pocas evidencias que tenemos realmente son los accesorios o son aquellas piezas que estaban hechos de materiales un poquito más resistentes, pero la mayoría de la indumentaria ya no existe. Por lo tanto, muchos de los análisis de historia de la moda que tenemos sobre Egipto realmente toman como principal punto de referencia pues estos murales y estas esculturas y sarcófagos. Algo que es muy importante saber de Egipto es que el textil clave y básico para esta cultura era el lino, que se usaba principalmente en su tono natural, en color blanco, ya que a diferencia de lo que pasaba en Mesopotamia y de lo que va a pasar en otras culturas que posteriormente vamos a revisar, en esta parte del mundo, que específicamente es el norte de África, no había la cultura o no había la tradición de teñir los textiles. Por lo tanto, la mayoría de las prendas se quedaban en color crudo, se quedaban en color blanco, ¿no? Y la manera que tenían los egipcios de agregar color a sus outfits y a sus prendas era a través de los accesorios. Definitivamente el accesorio más conocido, más icónico de esta cultura eran estos grandes collares que estaban decorados con diferentes tipos de bordados, de pedrería y de aditamentos, pero también podían utilizar otra clase de accesorios como collares, pulseras, anillos, etc. Y también es importante recalcar que una de las principales razones por las cuales en Egipto utilizaban el lino, además de que era un material que estaba disponible en ese momento, es porque el lino, al ser un material natural que tiene toda una serie de características muy particulares, permite soportar muy bien el calor, ¿no? Y cuando hablamos de Egipto, usualmente estamos hablando de estos ambientes áridos, ¿no? Entonces por eso el lino era un material tan importante. Y también una característica muy relevante de la indumentaria del antiguo Egipto es que sus prendas no estaban cosidas, a diferencia de otras prendas de otras culturas, sobre todo de la zona de Asia, que eran contemporáneas a Egipto. En Egipto pocas eran las prendas que estaban cosidas, ¿no? Realmente mucha de su indumentaria, mucha de su forma de vestir dependía necesariamente de nudos, de amarres y de drapeados para poder
sostenerse, ¿no? Casi no costuraba nada. Y bueno, pues la prenda base del antiguo Egipto, sobre todo para hombres, es el famosísimo shenti. Que el shenti es una especie de falda que justo se arrollaba, que justo se amarraba alrededor de la cadera de los hombres y todo el exceso de la tela caía por la parte de enfrente. De hecho, es una prenda bastante característica. Les voy a poner aquí una foto para que vean de lo que estoy hablando. Mientras que las mujeres utilizaban el calasiris. El calasiris era un vestido con mangas desmontables que, dependiendo de la época, la región y la clase social de la mujer en específico de la que estemos hablando, era muy común que este calasiris se dejara al natural, o sea, la tela en forma de vestido normal, o que estuviese plisado. Justo los plisados eran muy importantes para los egipcios y era una característica bastante particular de su indumentaria. No obstante, una alternativa que tenían las mujeres del antiguo Egipto era utilizar los vestidos túnica. Estos vestidos túnica se parecen mucho a las galabillas, que es una prenda igual del norte de África que se sigue usando al día de hoy, y pues estos vestidos túnica del antiguo Egipto se parecen mucho a las galabillas contemporáneas, ¿no? Otra característica bastante conocida o bastante popular del antiguo Egipto son las pelucas, ¿no? Algo que es importante saber es que las pelucas no solamente servían pues para decorar la cabeza en cierto sentido, sino que de alguna forma también funcionaban como una especie de sombreros. Justo las pelucas del antiguo Egipto servían para proteger la cabeza del sol. Estas pelucas se peinaban a manera de grandes caireles, ¿no? Y usualmente se utilizaba cera de abeja para poder peinar toda la peluca. Los hombres debajo de estas pelucas iban totalmente rapados, ¿no? La peluca se la ponían encima, mientras que las mujeres sí conservaban su cabello y usualmente mezclaban partes de su cabello con la peluca que se ponían encima, ¿no? Generaban esta clase como que de fusión entre las dos partes para poder decorar su cabeza, ¿no? Y bueno, de momento estas son las características más importantes del antiguo Egipto. Algo que creo yo que vale muchísimo la pena, sobre todo cuando estamos revisando estas grandes culturas de la antigüedad, es que vean películas basadas en esta época y en estas culturas, ¿no? Por ejemplo, pueden ver películas como El Príncipe de Egipto. Creo que es bastante divertido ver esta clase de producciones cinematográficas, porque cuando sabes un poquito más de historia de la moda, de pronto ves la película y dices, oye, eso es un calasiris, oye, esa es una peluca del antiguo Egipto, oye, ese es un vestido túnica. Entonces yo les invitaría a que ahorita que están tomando esta materia, vean esa clase de películas, porque creo que van a encontrar bastantes referencias de pues estas prendas tan icónicas de la historia del vestido. Y ahora sí, que de momento esto es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.